En la escuela, los del grupo de teatro decían que yo no valía nada, sin imaginarse que venía de Broadway. Los populares del drama ni sospechaban que yo traía esa experiencia. Después de 3 años haciendo 8 funciones por semana, lo único que yo quería era ser una chava normal de 15 años en mi nueva escuela, donde nadie supiera que fui la primera en interpretar a Sophie en ese musical que todos traían en boca. Pero todo cambió el día que entré al auditorio y vi a los clásicos populares del teatro, todos con sus sudaderas del club de drama, reunidos como si fueran lo máximo. Madison, la que mandaba en el grupo, me escaneó de pies a cabeza, mientras yo anotaba mi nombre en la hoja de audiciones, arrugando la cara como si le apestara lo que veía. Murmuró lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran que los rechazados del teatro comunitario siempre pensaban que podían llegar y meterse a su programa solo porque sus mamás les decían que eran especiales. Brittany y Jade, sus amigas inseparables, soltaron la risa mientras Madison me preguntaba si mi ropa la había comprado en remate en Walmart, burlándose de mis jeans y mi suéter, que según ellas gritaban novata a kilómetros. Cuando dije que iba a audicionar para Sophie, Madison se rió tanto que tuvo que apoyarse en Brittany para no caerse. Le explicó a todos que ese papel era para alguien con años de entrenamiento profesional y no para alguien con experiencia de karaoke, según ella. Jade sacó su celular y puso la grabación original de Broadway, reproduciendo ese solo famoso del segundo acto que yo había cantado 1000 veces, y preguntó si al menos sabía que esa canción la interpretó una chava que estudió en Juilliard desde los 7 años. Me mordí la lengua, casi hasta sangrar, porque esa chava era yo, y la verdad es que empecé a entrenar desde los 5. Madison exigió que cantara mi canción ahí mismo, según ella para demostrar que ni siquiera iba a pasar el primer filtro. Apenas arranqué el primer verso. Me interrumpió para presumir la técnica correcta de respiración, mientras las otras asentían como si estuvieran en conferencia. Me agarró el diafragma y empujó fuerte, diciendo que tenía que sentir cómo se expandía el abdomen si de verdad quería proyectar la voz, y no seguir cantando como, según ella, un ratón chillón. Brittany dijo que mi pronunciación estaba fatal, y hasta me acomodó la mandíbula para enseñarme cómo poner la boca. Cuando estaban registrando a las audiciones, Madison borró mi nombre de la lista de Sophie y lo pasó a ensamble, diciendo que ya era mucho, porque según ella me movía como si nunca hubiera tomado clase de baile. Me hizo girar ahí mismo para ver si al menos me mantenía en pie, y como di 3 vueltas perfectas, solo movió la cabeza, diciendo que mi técnica era de academia de centro comercial, y eso siendo buena onda. Jade grabó todo, diciendo que mis brazos parecían fideos y que ni siquiera sabía fijar la vista al girar. El sabotaje no paró ahí. Cuando fui al baño a cambiarme, Madison se metió y, sin querer, me tiró encima todo su café frío, diciendo con tono de burla que a lo mejor era una señal de los dioses del teatro, para que pensara 2 veces antes de audicionar. Mientras yo intentaba limpiarme, Brittany sacó mis partituras de la bolsa y las arrugó, y luego las estiró solo para que apenas se pudieran leer. Muy linda, me ofreció su copia, pero cada nota la había marcado mal a propósito. Cuando llegó mi turno, Madison anunció al auditorio que estaban a punto de ver lo que pasa cuando Disney Channel hace creer a los niños que tienen talento. Empezó a aplaudir lento y animó a los demás a unirse, burlándose y gritando que mejor solo hiciera mímica para no perder su tiempo, porque todos sabían que yo no sabía cantar. Jade gritó desde el fondo que su hermana de 9 años ya había hecho a Sophie en su sótano y que hasta ella tenía más presencia escénica que yo. Cuando empecé a cantar, Madison se paró en primera fila y mientras yo interpretaba, comentaba en voz alta todo lo que, según ella, hacía mal. Mi postura, mi proyección, hasta decía que arruinaba la intención del compositor. Cuando llegué a la nota aguda y la saqué perfecta, soltó: "El autotune ya está muy cañón, ¿no?", en voz suficiente para que todos oyeran. Después seguí con el monólogo emotivo de media canción. Madison subió al escenario y se puso detrás de mí, imitando todos mis movimientos y haciendo caras ridículas al público. Fingió llorar cuando dije la frase fuerte de la pérdida y luego me susurró que lo único perdido ahí era el tiempo de todos. Brittany gritó que había visto mejores actuaciones en comerciales de medicinas y Jade dijo que primero debería inscribirme a la clase básica de oratoria. Madison tomó el reflector y lo movió para que me diera directo en los ojos, diciendo que una actriz de verdad seguía adelante aunque la quisieran distraer. Se la pasó caminando a mi alrededor, criticando cómo me paraba, todo lo que hacía, hasta la forma en que respiraba. Y ahí soltó la frase que me dejó helada: "Sophie merece a alguien que entienda su historia, no a una don nadie que seguro vio una grabación pirata y piensa que puede canalizar la excelencia de Broadway cuando, la neta, debería estar en el ensamble de una obra de secundaria, y eso si nos ponemos buena onda". En ese momento escuché un suspiro ahogado entre el jurado, y la señora Mitchell se levantó, con la mano en la boca y los ojos abiertos, mirándome mientras susurraba mi nombre artístico. Ese nombre se quedó flotando unos segundos antes de que todos en el auditorio voltearan a verla, y luego a mí, ahí parada, toda manchada de café. Madison seguía con la boca abierta, pero ya no le salía ni una palabra, como si alguien hubiera puesto pausa en su vida. La señora Mitchell empujó su silla tan fuerte que el ruido se escuchó en todo el salón, y caminó decidida al
escenario, sus tacones resonando fuerte. Subió las escaleras laterales directo a Madison, le puso la mano en el hombro y la hizo a un lado sin decir ni pío al principio. Madison retrocedió y se agarró de la cortina para no caerse. Entonces la señora Mitchell volteó a ver a todos y levantó la mano pidiendo silencio, aunque ya nadie decía nada. Pidió que todos se sentaran de inmediato porque tenía que hablar de algo muy importante sobre el respeto y la profesionalidad en el programa de teatro. Los que estaban parados en los pasillos se sentaron donde pudieron y hasta el equipo técnico dejó de mover cosas detrás del escenario. La señora Mitchell sacó su celular y empezó a escribir algo mientras todos la observaban en completo silencio. De repente, la pantalla del proyector detrás de mí se encendió y ella conectó su teléfono, abriendo lo que parecía ser la página oficial de Broadway. Buscó la grabación del elenco original y le dio clic a las fotos del reparto. Y de pronto ahí estaba yo, en la pantalla gigante, con 12 años, disfrazada de Sophie y las luces de Broadway de fondo. La gente empezó a murmurar y a mirarme sorprendida, algunos sacando el celular para buscar mi nombre artístico. Madison se adelantó y abrió la boca para decir algo, pero la señora Mitchell levantó la mano y la interrumpió antes de que pudiera hablar. Dijo que después de mi audición, como debía ser, iban a tratar el tema del acoso y la mala onda. Luego le pidió a Kellen, el de la cabina de sonido, que reiniciara todo para mi número. Kellen se movió rápido con los controles y levantó el pulgar, mientras la señora Mitchell me preguntaba si necesitaba un momento para tranquilizarme después de todo el rollo. Le dije que no, que quería terminar mi audición, pero esta vez sin comentarios ni interrupciones. Asintió y avisó que cualquiera que hiciera el más mínimo ruido quedaría fuera de los callbacks en ese momento y posiblemente suspendido del programa de teatro. El silencio fue tan intenso que hasta el zumbido del aire acondicionado se escuchaba por todo el lugar. Volví al centro del escenario, volví a pararme justo donde había empezado y sentí todas las miradas encima de mí, aunque ahora eran de curiosidad y no de burla. Empezó la música y respiré profundo, esta vez de verdad, no como esas veces que fingía para esconder mi entrenamiento. Ahora sí me solté sin guardarme nada y dejé que mi voz llenara el auditorio con la fuerza y el control que logré después de 3 años en Broadway. Me aventé los pasajes difíciles, esos que Madison decía que requerían años de práctica, y alcancé cada nota con la precisión que solo se consigue después de cantar esa canción 1000 veces. De reojo veía la cara de Madison, cada vez más pálida con cada frase, dándose cuenta de lo que había estado diciendo. Cuando llegó la parte más emotiva, la interpreté con toda la intensidad que aprendí trabajando con directores de Broadway que siempre me pedían más profundidad. Al llegar a la nota más alta y fuerte, varias personas en el público soltaron literalmente un suspiro porque retumbó en todo el auditorio con una claridad impresionante. Terminé la canción y sostuve la última pose 3 tiempos antes de relajarme, y el silencio se sintió eterno. La señora Mitchell empezó a aplaudir despacio desde un lado del escenario, y poco a poco todos se unieron hasta que casi todo el auditorio me estaba aplaudiendo de verdad. Ella se acercó al centro y anunció que los resultados de los callbacks se publicarían al día siguiente, y despidió a todos, menos a Madison, Brittany, Jade y a mí. La gente se fue saliendo poco a poco, muchos volteando a verme o checando sus celulares para buscar mis créditos en Broadway. Cuando el auditorio se quedó vacío y solo estábamos los 5, la señora Mitchell miró a las 3 con una cara que nunca le había visto antes. Les dijo que su comportamiento había sido visto por varias personas y que todo estaba grabado en el celular de Jade, que la había visto grabar todo el incidente. Informó que reportaría todo al subdirector y que las 3 quedaban fuera del resto de las audiciones hasta que hubiera una audiencia disciplinaria por acoso y hostigamiento. Madison empezó a decir que no sabía quién era yo, pero la señora Mitchell la interrumpió con una voz todavía más firme, dejándole claro que el acoso está mal no importa el pasado o la experiencia de alguien. Agregó que Madison llevaba más de 1 hora burlándose y molestando a alguien que decía admirar, y que eso hablaba mucho de su carácter, pero nada bueno. Las 3 salieron por la puerta lateral. Madison la azotó y Brittany y Jade la siguieron con la cabeza agachada. La señora Mitchell esperó a que se cerrara la puerta y luego se acercó a mí con una expresión mucho más amable, disculpándose por no haber intervenido antes, que debió detener todo desde el principio. Le conté que solo quería ser una persona normal después de 3 años de hacer 8 funciones semanales y que ya estaba cansada de que me trataran diferente por lo de Broadway. Ella asintió y me dijo que lo entendía, pero que le hubiera gustado que yo me sintiera segura de ser yo misma desde el inicio. Salí del auditorio y antes de llegar al estacionamiento, mi celular ya estaba vibrando. Alguien ya había subido una captura de la foto del elenco de Broadway que la señora Mitchell había proyectado, y la imagen se regó por todos los chats de grupo más rápido de lo que yo podía seguir mientras me sentaba en el coche viendo cómo llegaban notificaciones sin parar. Chavos de teatro que nunca me hablaban me mandaban mensajes pidiéndome disculpas o preguntando si podía firmarles los programas de años pasados. Mi número de seguidores en Instagram subió 320 en cuestión de minutos y la gente me etiquetaba en sus historias con emojis llorando o de sorpresa. Alguien encontró un video pirata de mi última función como Sophie y lo compartió en el chat del club de teatro, donde tuvo más de 200 reacciones en 1 hora.
Los chavos empezaron a hacer capturas de los comentarios de Madison en publicaciones anteriores y las ponían junto a mis reseñas de Broadway, haciendo videos comparativos entre sus burlas y los críticos llamándome prodigio. Mi celular se calentó tanto de tantas notificaciones que lo tuve que apagar y solo me quedé sentada en el estacionamiento tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. Al día siguiente, el subdirector me llamó a primera hora y me llevó a su oficina, ya con una libreta lista. Me pidió que le contara todo lo que había pasado desde que entré al auditorio y primero le hablé del comentario de Walmart. Luego le expliqué cómo Madison borró mi nombre de la lista de Sophie y me apretó el diafragma y cómo Brittany me agarró la mandíbula para corregirme las vocales. Él fue anotando cada detalle, incluso lo del café que arruinó mi vestido de audición y cómo arrugaron mis partituras mientras yo limpiaba. Cuando conté que Madison se subió al escenario durante mi audición para burlarse de mí a mis espaldas, la maestra dejó de escribir y me volteó a ver con las cejas alzadas. Me preguntó si alguien más lo había visto y le respondí que todo el auditorio estuvo presente, además de que Jade grabó todo con su celular. En la hora de la comida, me fui directo a mi rincón de siempre en la cafetería, pero me di cuenta de que los del grupo de teatro pasaban por mi mesa y me echaban unas miradas. Brooklyn Palmer, que está en mi clase de inglés, llegó con su charola y me preguntó si podía sentarse conmigo, porque según ella parecía que necesitaba a alguien normal a mi lado. Me dijo que a ella ni le interesaba Broadway ni le importaba todo el rollo del teatro, pero que lo que hicieron esas chavas estuvo súper mal. Nos comimos nuestros sándwiches mientras me contaba de su hermana mayor, que también fue acosada, pero por el equipo de fútbol, y cómo los populares siempre buscan la forma de hacerle la vida difícil a quien es diferente. Me hizo reír imitando la cara de preocupación falsa de Madison cuando tiró el café sin querer. De repente empezaron a llegar más chavos a la mesa, queriendo selfies o autógrafos, pero Brooklyn los mandó a volar y les dijo que me dejaran comer en paz. Terminando la comida, pusieron la lista de los callbacks y se armó una bola de gente alrededor, mientras yo preferí quedarme atrás, pegada al bebedero. De repente alguien gritó que me habían llamado para el papel de Sophie, junto con otras dos chavas cuyos nombres ni conocía. El de Madison ni aparecía, ni el de sus amigas, salvo en letras chiquitas hasta el final para los callbacks del ensamble. Empezó el chisme de que la señora Mitchell estaba mandando un mensaje clarísimo, y hasta dijeron que los papás de Madison ya habían hablado a la escuela. Agarré mis cosas y me fui a los callbacks, tratando de ignorar todas las miradas que me seguían por el pasillo. El auditorio se sentía completamente diferente cuando entré, porque ahora ya todos sabían quién era yo. Se hacían a un lado y me sonreían con nerviosismo, pero nadie me hablaba como antes. Las otras dos chavas a las que también llamaron para Sophie me miraban de reojo en los calentamientos, como si intentaran adivinar si traían chance o no. Cuando empezamos a ver el material del callback, noté que todos mantenían su distancia, como si yo tuviera un escudo invisible de Broadway. El director musical no dejaba de preguntarme si el ritmo estaba bien o si necesitaba algún cambio, y eso hacía que los demás se voltearan a ver entre sí. En el primer descanso, Kellen Ford se acercó mientras yo tomaba agua y se quedó ahí parado un momento antes de decirme en voz baja: perdón por no haber dicho nada cuando Madison se portó tan mal, debía haber hecho algo. Luego mencionó que todo el incidente quedó grabado en el sistema de respaldo donde archivan las presentaciones. Si necesitas el video para la audiencia disciplinaria, yo te lo puedo conseguir, me dijo, y parece que esa audiencia sería la próxima semana. Empezó el callback de baile y agarré la coreografía rápido, pero noté que todos los demás se seguían equivocando porque, en vez de ver al coreógrafo, me estaban viendo a mí. El coreógrafo tuvo que parar la música y decirles que se concentraran en su propio baile. Cuando lo intentamos otra vez, los demás se contuvieron un buen, como si no quisieran competir conmigo. El coreógrafo ya de plano se desesperó y les puso a hacer lagartijas antes de decirles que bailaran bien o que se salieran. Al final de los callbacks, la señora Mitchell me pidió que me quedara tantito mientras los demás se iban. Me preguntó cómo estaba lidiando con toda la atención y si necesitaba apoyo de la oficina de orientación. Luego mencionó que los papás de Madison habían llamado al director amenazando con demandar porque su hija no pasó las audiciones. Me explicó que el video y los testimonios de varios testigos resolvieron todo rapidísimo, pero quería avisarme por si Madison hacía algún otro drama. Esa noche, cuando llegué a casa, mi mamá estaba cocinando mi pasta favorita. Nos sentamos en la cocina y me preguntó si quería platicar de todo lo que había pasado en la escuela. Le conté de los callbacks y lo raro que se sentía que todos me trataran diferente solo porque ya sabían lo de Broadway. Ella me escuchó mientras yo le decía que lo único que quería era ser una chava normal, pero ahora sentía que eso era imposible. Te apoyo en lo que decidas, ya sea quedarte en esta escuela o no, me dijo. Pero recuerda que donde estés, la gente se va a enterar tarde o temprano. Me hizo ver que huir de la situación no iba a
cambiar el hecho de que mi pasado me iba a seguir a todas partes. Nos quedamos platicando casi hasta la medianoche sobre lo que de verdad quería y si esconderme había servido de algo o solo empeoró las cosas. Al día siguiente, al abrir mi casillero, cayó una hoja impresa sobre mi tiempo en Broadway con algo escrito en marcador rojo. Alguien puso: "Aquí no necesitamos celebridades falsas", sobre una foto mía disfrazada de Sophie el día del estreno. Lo recogí y fui directo con el subdirector, que llamó a seguridad para revisar las cámaras del pasillo. Encontraron el video de una persona con sudadera del club de teatro metiendo el papel en mi casillero a las 7:30 de la mañana. El subdirector dijo que iban a identificar a la persona antes de que terminara el día y que se iban a encargar. 2 horas después, en la tercera clase, la secretaria entró, llamó a Sterling Riggs a la oficina y todos lo miraron mientras él recogía sus cosas. Escuché a alguien susurrar que las cámaras lo habían captado en mi casillero esa mañana. Sterling ya no regresó a clase y para la hora de la comida ya todos sabían que lo suspendieron 3 días por acoso y que la suspensión de Madison se extendió otra semana. Al día siguiente, llegó a la clase de teatro una chava que nunca había visto, con su hoja de transferencia, y la señora Mitchell la presentó como Nova Lockwood, de Oregon. Nova se sentó junto a mí porque era el único lugar libre y me preguntó en qué andábamos, sin miradas raras ni preguntas sobre Broadway. Yo hacía teatro comunitario en mi ciudad y quiero seguir actuando, me contó. Nos tocó hacer juntas la escena que asignó la señora Mitchell. Nova leyó el guión súper tranquila, sin verme raro ni ponerse nerviosa, lo cual se sintió increíble después de semanas de que todos me vieran como cosa rara. Ya en la preparación para el ensayo de esa tarde, una chava de segundo año que se llama Wendy se me acercó mientras calentaba y me preguntó si le podía enseñar cómo respirar para alcanzar las notas altas. Le enseñé la técnica rapidito y enseguida llegaron 2 chavas más a preguntar sobre cómo acomodar las vocales y proyectar la voz. Les expliqué lo más básico, sin mencionar para nada Broadway ni mi entrenamiento profesional. Poco a poco se fueron acercando más alumnos, así que solo me puse a practicar unos ejercicios básicos que aprendí hace años, manteniéndolo todo fácil y útil. Desde una esquina, la señora Mitchell nos echaba un ojo, y cuando la volteé a ver, asintió y luego avisó que a partir de los siguientes ensayos íbamos a empezar a enseñarles a nuestros compañeros. 3 días después, Madison regresó al salón de teatro acompañada del subdirector, quien pidió que todos nos sentáramos rápido. Madison se paró enfrente, con una hoja impresa en la mano, la cara roja y la quijada bien apretada, y empezó a leer con una voz súper plana: "Quiero disculparme por mi comportamiento poco profesional durante las audiciones y reconocer que el acoso no tiene cabida en el teatro". No levantó la vista del papel ni un segundo mientras leía sobre respetar a todos los artistas, sin importar de dónde vienen, y cómo rompió las reglas de la escuela. Cuando terminó, se fue derechito a sentarse hasta la esquina de atrás sin voltear a ver a nadie. En cuanto Madison se sentó, la señora Mitchell se levantó y anunció que desde ese día habría cambios muy importantes en el programa de teatro. Explicó que era normal que hubiera competencia entre artistas, pero que cualquier acto de crueldad iba a significar expulsión inmediata de las obras. Presentó un sistema nuevo de mentoría, donde los alumnos con experiencia iban a apoyar a los nuevos y todos iban a rotar enseñando diferentes cosas. Pegó en el pizarrón un horario de talleres entre compañeros para los martes y jueves, y puso una lista para quien necesitara apoyo extra se apuntara. El viernes en la mañana salió la lista de reparto, y vi mi nombre junto al de Sophie, como todos esperaban. Pero también estaba el nombre de Sarah, una chava de tercero, que también fue elegida para hacer el papel de Sophie en funciones alternadas. La señora Mitchell nos llamó a las 2 aparte, y me preguntó si podía ayudarle a Sarah con el personaje, ya que tenía menos experiencia. No lo dudé porque Sarah siempre ha sido súper buena onda, y echó muchas ganas en las audiciones. Acordamos ensayar lunes y miércoles en la sala de coro. En esa misma lista salió que Madison estaba en el ensamble, lo que sorprendió a todos porque pensábamos que la habían corrido para siempre. La señora Mitchell explicó que Madison había escrito una carta larguísima, aceptando la culpa de todo y pidiendo otra oportunidad. Aclaró que Madison estaba bajo prueba súper estricta y que cualquier cosa sería expulsión inmediata, sin derecho a apelar. Madison bajaba la cabeza cuando la veían, enfocándose en copiar el horario de ensayos en su agenda. Nuestro primer ensayo general fue el lunes que siguió, y la tensión se podía cortar con cuchillo cuando Madison y yo quedamos en el mismo círculo para calentar la voz. Nos pusimos en extremos opuestos, las dos mirando a la señora Mitchell en vez de vernos, mientras el resto del elenco nos espiaba de reojo, todo nervioso. Durante la lectura, Madison solo siguió el guión, sin decir nada ni hacer caras, incluso cuando yo canté la canción principal de Sophie. Cuando tuvimos que interactuar en una escena del ensamble, las dos actuamos con toda la seriedad, haciendo la coreografía sin cruzar miradas. El elenco se relajó un poco al ver que no pasaba nada, pero seguían atentos por si acaso. Pasaron 3 semanas de ensayos que se sentían raramente formales pero tranquilos, hasta que Brittany me encontró un día después de clases en mi casillero. Me dijo que ahora sí quería disculparse bien, no como la vez pasada que solo lo hizo por compromiso, porque había estado pensando mucho en todo lo que pasó. Admitió que se dejó llevar por Madison porque le daba miedo que la hicieran la siguiente víctima, que sabía que no era pretexto pero quería que yo lo supiera. 2 días después, Hud me buscó durante el almuerzo y me dijo
dijo casi lo mismo, que el miedo la llevó a hacer cosas que ahora de verdad lamentaba. Ninguna de las dos me dijo un perdón directo, solo querían explicarme y hacerse responsables de lo que hicieron. Les agradecí su honestidad y a partir de ahí empezamos a platicar normal en los ensayos. Luego, el jueves en la tarde, la señora Mitchell me llamó a su oficina y cuando llegué, una reportera del periódico local ya me esperaba con su grabadora y libreta. Resulta que se enteró de que había una exactriz de Broadway en la escuela y quería hacer una nota sobre cómo era regresar a la escuela normal después de haber estado en teatro profesional. La señora Mitchell me dijo que la decisión era completamente mía y que me apoyaría en lo que yo eligiera sobre la publicidad. Lo pensé como medio minuto y le agradecí, pero preferí decirle que no, explicando que no quería llamar la atención ni que la obra girara alrededor de mí en vez de todo el elenco. La reportera guardó sus cosas y se fue, y la señora Mitchell me dio una palmada en el hombro y me dijo que estaba orgullosa de mi decisión. La semana técnica arrancó el lunes siguiente y todo se sentía distinto con el estreno tan cerca. Kellen me encontró en la entrada de carga donde estábamos bajando los vestuarios y sin decir nada, me quitó 2 cajas de las manos. Las llevó adentro, volvió por más y estuvimos trabajando en silencio como 20 minutos hasta que por fin me habló. Me dijo que se sentía mal por no haber dicho nada el día de mi audición, cuando Madison se portó tan mal. Le dije que no pasaba nada, pero él negó con la cabeza y prometió que iba a encargarse de que todo me saliera perfecto en la función. Y sí lo cumplió. Revisaba mi micrófono 3 veces antes de cada ensayo y ajustaba los reflectores para que no me encandilaran en mi solo. Programó señales de luz extra para mi entrada y checó el sonido desde todos los asientos del teatro. En uno de los ensayos técnicos, notó estática en mi micro y usó todo su descanso para arreglar el cableado hasta que quedó perfecto. Los del equipo técnico empezaron a hacer lo mismo, revisando que tuviera mis cambios de vestuario listos y que mis props estuvieran donde debían. El miércoles por la tarde, fui por agua a la fuente detrás del escenario y ahí apareció Madison, que se me puso enfrente bloqueando el paso. La vi diferente, ya no tenía esa sonrisa de siempre, se veía cansada y hasta más chiquita. Miró el piso y me dijo que necesitaba hablar en serio, no como la disculpa falsa de antes. Me explicó que el teatro era literalmente lo único en lo que era buena en toda su vida, que sus calificaciones eran malas, no podía hacer deportes y hasta sus papás solo le hacían caso cuando la elegían para alguna obra. Cuando yo llegué con experiencia real de Broadway, sintió que todo por lo que trabajó ya no importaba. No me dijo perdón como tal, pero sí reconoció que descargó en mí todos sus miedos de no ser lo suficientemente buena. Se fue antes de que pudiera decirle nada, dejándome ahí parada, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. La noche del estreno llegó volando, y yo sentía un nudo de nervios en la panza mientras me ponía el vestuario y me maquillaba. Mi mamá me mandó un mensaje para decirme que ya estaba sentada en primera fila, con un ramo de rosas enorme, lo cual me hizo sonreír, y al mismo tiempo me puso aún más nerviosa. Luego me envió otra foto que me aceleró el corazón. 3 amigos del elenco de Broadway estaban con ella, incluyendo a la Sofía adulta original, quien me había acompañado durante toda mi temporada. Habían manejado 4 horas nada más para venir a sorprenderme y apoyarme en mi regreso al escenario. Ver sus caras en esa foto me hizo darme cuenta de algo importante. Jamás iba a poder separar por completo mi pasado en Broadway de mi vida en la prepa, y tal vez intentar esconderlo solo había complicado todo más de lo necesario. La regidora llamó a todos a sus posiciones, y yo me fui a mi lugar entre bambalinas, viendo cómo Madison y el resto del ensamble se acomodaban en el escenario. Abrió el telón y arrancó el número de apertura, todos perfectamente coordinados, cantando y bailando. Mi entrada era hasta la segunda escena, y salí al escenario entre aplausos de quienes me reconocieron. Empecé a cantar mi primera canción, y esta vez me dejé ir de verdad, sin querer disimular ni esconderme. Cada nota resonó fuerte y segura, con toda la técnica de miles de funciones, pero también con algo nuevo. Lo que había vivido últimamente con Madison y el bullying me dio una profundidad emocional distinta para darle vida a Sophie. Alcancé a ver cómo el público se inclinaba hacia adelante, mientras hacía el monólogo emotivo que Madison se había burlado en las audiciones. Esta vez, sentí cada palabra de otra forma, entendiendo la necesidad de Sophie de ser vista tal como es. Se me quebró tantito la voz justo en la parte donde habla de ocultar quién eres en realidad, pero sentí que iba perfecto con el momento y el personaje. Al final del primer acto, todo el elenco tenía que apoyar mi gran solo, y ahí, mientras nos preparábamos, crucé mirada con Madison. Ella me hizo una seña discreta con la cabeza y cantó su armonía perfecto, dándole fuerza a mi melodía en vez de querer sobresalir. Cayó el telón para el intermedio y todos estábamos eufóricos tras bambalinas de lo bien que estaba saliendo todo. El segundo acto pasó volando entre cambios de vestuario rapidísimos, coreografías intensas y escenas que se sentían más reales que nunca. El momento clave, cuando Sophie revela quién es en realidad, tuvo un peso diferente ahora que todos sabían mi historia. Canté las últimas notas llorando, pero no de tristeza, sino porque por fin sentía alivio de poder ser yo misma. El público se puso de pie incluso antes de que acabara la última nota y la ovación duró como 5 minutos. Durante los saludos, vi a mis amigos de Broadway echándome porras más fuerte que nadie, felices de verme regresar a lo que amo. Madison estaba a mi lado en la fila del elenco, y cuando nos inclinamos todos juntos, me sonrió de verdad, no de esas sonrisas fingidas para el público,
sino una genuina que le llegaba a los ojos. La fiesta del elenco fue en una pizzería en el centro, y todos seguíamos emocionados por el show. Madison y yo terminamos sentadas en extremos opuestos de la misma mesa, no juntas, pero tampoco ignorándonos. Me llamó la atención para decirme que notó un adorno vocal que metí en el segundo acto y que, aunque no venía en la partitura, le había gustado mucho y sentía que le sumó a la canción. Le agradecí, y cada quien siguió en su rollo, pero algo entre nosotras ya había cambiado. No íbamos a ser amigas, pero por lo menos podíamos convivir tranquilamente. 2 días después, la orientadora de la escuela me llamó a su oficina para preguntar cómo me sentía después de todo lo que había pasado. Quería apoyarme a manejar el hecho de que mi pasado en Broadway se hubiera hecho público sin que yo lo quisiera. Platicamos 1 hora sobre aprender a poner límites y cómo ser auténtica sobre mi historia sin dejar que eso fuera lo único que me definiera. Me dio tips para manejar la atención de los demás y responder preguntas sin tener que ventilar toda mi vida privada. Nova siempre tuvo una perspectiva diferente, porque me conoció ya después de que todo había salido a la luz. Ella nunca me vio ni como celebridad ni como víctima, solo como otra chava de teatro con buenas anécdotas. Empezamos a salir después de las funciones, yendo al centro comercial y probándonos ropa chistosa que jamás compraríamos. Me llevó a su café favorito, donde a nadie le importaba Broadway, y ahí pasábamos horas haciendo tarea y echando el chisme. Un sábado fuimos a ver una película tan mala que terminamos riéndonos a carcajadas y hasta nos callaron 3 veces. Se volvió mi mejor amiga porque sabía toda la verdad y aún así me veía solo como yo. Cuando avisaron que el musical de Primavera sería legalmente rubia, todos dieron por hecho que yo iba a quedarme con el papel de Elle Woods. El lunes pusieron la hoja de inscripciones y ya todos andaban diciendo que era obvio que yo iba a ser la protagonista, pero yo ya había reflexionado sobre lo que de verdad quería en el teatro de la prepa, y no era ser siempre la estrella. Me apunté para Paulette, el papel secundario, que tiene muchísima comedia y un número que se roba el show. De verdad que la gente se quedó con el ojo cuadrado cuando vieron mi nombre en los papeles de reparto y no en el principal. La maestra Mitchell hasta me llamó aparte para asegurarse de que sabía que podía pedir el papel que yo quisiera. Le expliqué que quería demostrar que también podía ser parte del equipo y apoyar a los demás, no solo buscar ser el centro de atención. La audición de Madison para Elle Woods estuvo increíble. Parecía que llevaba meses preparándose para ese momento. Se lució en las canciones, en la comedia y en las escenas más intensas. Dejó atrás por completo su actitud de presumida. Cuando salió la lista del elenco, se ganó el papel totalmente por mérito propio. Se quedó viendo su nombre junto a Elle Woods como 1 minuto entero, como si no terminara de creerlo. Los ensayos empezaron con una vibra completamente diferente a la del musical pasado. Madison se convirtió en la más dedicada, llegando primero y yéndose al último, lista para demostrar que se merecía el personaje. 3 semanas después, se acercó conmigo en un descanso, partituras en mano, porque estaba batallando con una parte bien complicada de So Much Better y quería saber si tenía algún consejo. Le mostré una técnica de respiración para aguantar las notas sin forzar tanto la voz. Nos clavamos practicando unos 10 minutos, concentradas solo en la música, sin incomodidad ni tensión. Los demás nos vieron trabajar juntas y se relajaron también, dándose cuenta de que el drama ya era cosa del pasado. Unas semanas después, Brooklyn entró al auditorio en pleno ensayo y se quedó parada junto a la puerta, viéndonos trabajar en una escena. Esperó a que la maestra Mitchell nos diera un descanso y entonces se me acercó, justo cuando yo estaba haciendo anotaciones en mi libreto junto al piano. Me dijo que sentía que todo había cambiado y preguntó si podía echar una mano con el vestuario o lo que hiciera falta, porque todavía no se animaba a salir al escenario, pero quería formar parte del equipo. La maestra Mitchell alcanzó a escucharla y de inmediato le pasó una tabla con la lista de utilería, explicándole que nos hacía falta toda la ayuda posible para el show de primavera. Desde ese día, Brooklyn no faltó a ningún ensayo, organizaba los vestuarios y ayudaba a todos con los cambios express entre escenas. Incluso animó a sus amigos del consejo estudiantil a venir los fines de semana a construir los escenarios, y de repente teníamos chavos de todos los grupos metidos en el teatro, ayudando en lo que podían. Madison, que al principio solo observaba sin decir mucho, empezó a saludar a los nuevos por su nombre y a agradecerles por su apoyo. Un mes después, la maestra Mitchell nos reunió después del ensayo para anunciar que arrancaríamos talleres mensuales donde los de más experiencia darían clases a los más jóvenes. Me señaló a mí para que me encargara de las sesiones de canto, diciendo que era la que tenía más formación, y luego volteó con Madison para pedirle que diera clases de preparación para audiciones. Madison se puso roja, pero aceptó y dijo: «He aprendido mucho sobre lo que no hay que hacer en las audiciones y puedo ayudar a que los chicos no cometan los mismos errores». Organizamos los primeros talleres para el sábado siguiente y llegaron 12 chavos de secundaria, todos nerviosos pero con ganas de aprender de los de prepa. Yo les enseñé ejercicios de respiración y calentamiento, mientras Madison ayudaba a otro grupo a escoger canciones de audición que sí les quedaran. A mitad de clase cambiamos de grupo y vi cómo Madison les enseñaba a entrar a un salón con seguridad, pero sin verse presumidos. Los hizo reír imitando errores que cometió ella misma en el pasado y después les mostró la forma correcta de hacerlo. Poco a poco, los talleres
talleres se hicieron costumbre y cada mes se sumaban más chavos. La noche del estreno llegó en un abrir y cerrar de ojos y todos estábamos hechos un manojo de nervios tras bambalinas. Madison, que tenía el papel principal, no podía dejar de acomodarse la peluca de los nervios, pero en cuanto pisó el escenario y arrancó con la primera canción, fue como si se transformara por completo. Cantó cada nota perfecto y se metió tanto en el papel que hasta el público se quedó clavado. En su gran solo del segundo acto, yo la miraba desde un costado y no pude evitar emocionarme con su actuación. Cuando regresó después de la ovación, empapada y con el corazón a mil, me buscó entre todos y me abrazó del brazo. Me dijo, gracias, no solo por aplaudirme, sino por enseñarme lo que de verdad significa ser profesional. Y supe que hablaba en serio. La fiesta del elenco esa noche fue completamente diferente a cualquier otra, porque ahora todos celebrábamos juntos, sin divisiones ni mal rollo. 3 semanas después, la señora Mitchell nos citó a Madison y a mí en su oficina, con una sonrisa enorme, y nos mostró un correo de la Asociación Estatal de Educadores de Teatro, donde anunciaban que nuestro programa había ganado el premio a la cultura más mejorada. Los jueces mencionaban nuestro programa de mentoría y cómo habíamos pasado de ser súper competitivos a trabajar en equipo, aunque no sabían exactamente cómo se había dado el cambio. Nos preguntó si aceptaríamos el premio juntas en la conferencia estatal y las dos dijimos que sí, felices. Al día siguiente, Jade se me acercó con una cámara y me pidió entrevistarme para su documental sobre la transformación del teatro. Había estado grabando los ensayos y los talleres para su clase avanzada de cine y quería explorar cómo cambian los grupos su manera de convivir. Primero entrevistó a Madison, luego a mí, y después nos sentó juntas para hablar sobre cómo superar problemas y encontrar puntos en común. En su entrevista, Jade admitió su parte en el bullying y habló de lo fácil que es dejarse llevar por la presión del grupo cuando solo quieres encajar. Una semana después nos enseñó el primer corte y la verdad nos sorprendió, porque realmente mostraba cómo un ambiente tóxico puede cambiar si la gente elige crecer en vez de quedarse atorada en rencores. Un día, Sterling me encontró después de clases mientras yo repasaba mis líneas sola en el auditorio. Se sentó a mi lado y por fin me pidió disculpas por haber puesto ese artículo en mi casillero. Me confesó que lo hizo porque Madison era su novia y no quería pelearse con ella si se negaba. Me explicó que me había estado evitando por culpa, pero se dio cuenta de que así solo empeoraba las cosas. Me ofreció ser nuestro videógrafo oficial para las siguientes obras, diciendo que prefería hacer algo bueno y no ser recordado solo como alguien que seguía la corriente. Le respondí que todos merecen una segunda oportunidad si de verdad quieren hacer las cosas bien. El último día de clases, la señora Mitchell anunció el equipo de liderazgo para el club de teatro del próximo año y nos nombró a Madison y a mí como copresidentas, diciendo que nuestro viaje de conflicto a colaboración era el mejor ejemplo de lo que se aprende en teatro sobre trabajo en equipo. Todos aplaudieron y Madison y yo nos miramos, sorprendidas pero con muchas ganas de hacerlo bien. En la primera semana de verano, nos fuimos a una cafetería a empezar a planear la próxima temporada. Madison llevó una hoja de cálculo con todas las posibles obras y los pros y contras de cada una, mientras yo tenía mis notas sobre los requerimientos técnicos y las necesidades de reparto. Nos echamos 3 horas revisando opciones y, aunque no nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana, sí encontramos la forma de sumar ideas en vez de tirarlas. Ella se encargó de organizar horarios y presupuestos, y yo me enfoqué en lo artístico, como los arreglos vocales y la coreografía. Nos reunimos cada semana ese verano, unas veces en la cafetería y otras en la escuela para hacer inventario de vestuario y acomodar la bodega de utilería. Para agosto, ya teníamos todo listo para la temporada y hasta empezamos a reclutar a los de nuevo ingreso en el programa de orientación. A la señora Mitchell la invitaron a dar conferencias sobre cómo crear espacios teatrales incluyentes y nos pidió a Madison y a mí que la acompañáramos para compartir nuestra experiencia. Ese otoño, Madison y yo fuimos a 3 escuelas a dar pláticas, contando nuestra historia sin decir nombres completos, pero siendo sinceras sobre lo mal que se pusieron las cosas y cómo le hicimos para cambiar. Los maestros nos preguntaban por tips concretos y les contábamos cómo funcionaban los talleres y por qué era tan importante dejar claras las reglas desde el principio. Las charlas empezaron a correr de boca en boca y pronto otras escuelas copiaron el programa. El último año arrancó con las dos dirigiendo los calentamientos juntas, frente a 40 chavos de teatro. Armamos una rutina donde Madison guiaba lo físico y yo lo vocal, y así mostrábamos que las fortalezas de cada una sumaban más cuando trabajábamos en equipo. Los de primero ni enterados de nuestro pasado, solo veían a 2 líderes que se respetaban mucho. Nos llegaban con broncas o dudas y siempre las resolvíamos juntas, aunque a veces en privado no estuviéramos 100% de acuerdo. Para las audiciones del musical de otoño rompimos récord de inscritos, incluyendo gente que jamás había hecho. En la escuela, los del grupo de teatro decían que yo no valía nada, sin imaginarse que venía de Broadway. Los populares del drama ni sospechaban que yo traía esa experiencia. Después de 3 años haciendo 8 funciones por semana, lo único que yo quería era ser una chava normal de 15 años en mi nueva escuela, donde nadie supiera que fui la primera en interpretar a Sophie en ese musical que todos traían en boca. Pero todo cambió el día que entré al auditorio y vi a los clásicos populares del teatro, todos con sus sudaderas del club de drama
reunidos como si fueran lo máximo. Madison, la que mandaba en el grupo, me escaneó de pies a cabeza mientras yo anotaba mi nombre en la hoja de audiciones, arrugando la cara como si le apestara lo que veía. Murmuró lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran que los rechazados del teatro comunitario siempre pensaban que podían llegar y meterse a su programa solo porque sus mamás les decían que eran especiales. Brittany y Jade, sus amigas inseparables, soltaron la risa mientras Madison me preguntaba si mi ropa la había comprado en remate en Walmart, burlándose de mis jeans y mi suéter, que según ellas gritaban novata a kilómetros. Cuando dije que iba a audicionar para Sophie, Madison se rió tanto que tuvo que apoyarse en Brittany para no caerse. Le explicó a todos que ese papel era para alguien con años de entrenamiento profesional y no para alguien con experiencia de karaoke, según ella. Jade sacó su celular y puso la grabación original de Broadway, reproduciendo ese solo famoso del segundo acto que yo había cantado 1000 veces, y preguntó si al menos sabía que esa canción la interpretó una chava que estudió en Juilliard desde los 7 años. Me mordí la lengua, casi hasta sangrar, porque esa chava era yo, y la verdad es que empecé a entrenar desde los 5. Madison exigió que cantara mi canción ahí mismo, según ella para demostrar que ni siquiera iba a pasar el primer filtro. Apenas arranqué el primer verso. Me interrumpió para presumir la técnica correcta de respiración, mientras las otras asentían como si estuvieran en conferencia. Me agarró el diafragma y empujó fuerte, diciendo que tenía que sentir cómo se expandía el abdomen si de verdad quería proyectar la voz, y no seguir cantando como, según ella, un ratón chillón. Brittany dijo que mi pronunciación estaba fatal, y hasta me acomodó la mandíbula para enseñarme cómo poner la boca. Cuando estaban registrando a las audiciones, Madison borró mi nombre de la lista de Sophie y lo pasó a ensamble, diciendo que ya era mucho, porque según ella me movía como si nunca hubiera tomado clase de baile. Me hizo girar ahí mismo para ver si al menos me mantenía en pie, y como di 3 vueltas perfectas, solo movió la cabeza, diciendo que mi técnica era de academia de centro comercial, y eso siendo buena onda. Jade grabó todo, diciendo que mis brazos parecían fideos, y que ni siquiera sabía fijar la vista al girar. El sabotaje no paró ahí. Cuando fui al baño a cambiarme, Madison se metió, y, sin querer, me tiró encima todo su café frío, diciendo con tono de burla que a lo mejor era una señal de los dioses del teatro, para que pensara 2 veces antes de audicionar. Mientras yo intentaba limpiarme, Brittany sacó mis partituras de la bolsa y las arrugó, y luego las estiró solo para que apenas se pudieran leer. Muy linda, me ofreció su copia, pero cada nota la había marcado mal a propósito. Cuando llegó mi turno, Madison anunció al auditorio que estaban a punto de ver lo que pasa cuando Disney Channel hace creer a los niños que tienen talento. Empezó a aplaudir lento y animó a los demás a unirse, burlándose y gritando